por dar un ejemplo, de nuevo la idea de la deconstrucción de Butler, son enfoques postestructuralistas, y que políticamente, la teoría política de esta nueva izquierda la viene a dar justamente un argentino, que es Ernesto Laclau, que es el cerebro de la nueva izquierda, que hoy expresa el peronismo. El peronismo hoy políticamente, las ideas que reivindica en la actualidad es el pensamiento de Laclau, en esta idea, ¿no? Que vamos a hacer una síntesis de lo que planteaba Laclau, ¿no es cierto? Al ver la debacle del socialismo y no poder imponer sus ideas bajo de lo que él creía, ¿no? En sus convicciones marxistas, se esconde con el antagonismo de Schmitt. Ya no en la dialéctica de lucha de clases que mencionaba Jonathan, sino en la idea de un antagonismo social, que después su mujer Chantal Mouffe lo esconden bajo la idea de agonismo, ¿no? Porque para Carl Schmitt la idea de antagonismo, de distinción entre amigo y enemigo, era un enemigo hostil, un hostis, ahí en que no permitía mi existencia, ¿no? Que no me permitía vivir. Esa es la distinción que hace Schmitt. Ahora bien, Laclau va a ver en este pensamiento de Schmitt la oportunidad para replantear una estrategia socialista, como bien dice su libro, ¿no? Y poder conquistar la hegemonía. Y para esto va a plantear toda una teoría. Sus libros son, la verdad, que bastante rebuscados, cuestan entenderlos, hay que tener conocimiento del psicoanálisis, son muy academicistas. eh, y lo que básicamente plantea es que lo que tiene que hacer la nueva izquierda para conquistar la hegemonía es crear una cadena de equivalencias a través de un significante vacío. En castellano sería, ¿no? Articular distintas demandas de distintos grupos de la sociedad bajo una misma causa. Y acá, como mencionaba Jonathan, queda desprovisto el sujeto político del marxismo, que era el proletariado, la clase obrera contra la burguesía, y se empieza a dar más, digamos, no me sale la palabra, se pone el foco, digamos, ya no en la dialéctica de proletarios burgueses, sino entre opresores y oprimidos. Y acá se va a centrar el nuevo sujeto político en las minorías, no ya en los trabajadores. ¿Esto qué son? Los movimientos de minorías raciales, de minorías sexuales, ecologistas, feministas, movimiento LGTB. Cualquier minoría va a servir para articular las demandas quizás sí, seguramente un sector de la clase trabajadora descontenta con el mundo de la globalización, bajo una idea, un significante vacío. En Argentina ese significante vacío, que según Laclau no significa nada y que se puede llenar con cualquier contenido, es el peronismo. Entonces podemos, haciendo este análisis, ver cómo durante los últimos años el peronismo se tomó como significante vacío y se lo llenan de causas, de supuestos derechos, de reclamos de supuestos derechos y demandas que vienen alejados tan del pueblo, ¿no es cierto? Porque este es otro punto importante. ¿Qué es el pueblo? ¿Cómo entiende el pueblo la nueva izquierda o la izquierda promarxista? Y más precisamente Laclau o su mujer, que son los grandes teóricos del populismo, Chantal Mouffe. Para ellos el pueblo no tiene, digamos, una cultura, no es un resultado histórico, no tiene una identidad ni intereses permanentes, no tiene un ser, digamos, no tiene una ontología, por decirlo filosóficamente, el pueblo, ¿no es cierto? O sea, la idea de ser nacional es inexistente, totalmente contrario al peronismo, así como es contrario este antagonismo, la división social, que llevaría a una democracia radical, según Laclau, que es totalmente lo opuesto a lo que plantea Perón con la idea de unidad nacional. Esto hay que dejarlo en claro. Es totalmente opuesta a la teoría populista de Laclau de división social con lo que pregonaba Perón de unidad nacional. Nada tiene que ver. Eh, entonces, el pueblo, perdón, pasa a ser una construcción social. O sea, el pueblo se puede construir. Y esto lo podemos ver claramente y lo podemos escuchar en personajes mediáticos como Santoro que lo dicen abiertamente. Eh, o hay discursos con quienes se referencia el progresismo, el radicalismo y gran parte del peronismo hoy en día,
como Íñigo Rejón, ex Podemos en España, que hablan de construir un pueblo. Eh, y los pueblos tienen una identidad, ¿no? Como diría un filósofo ruso, los pueblos no tienen ideología, el pueblo no es de izquierda, no es de derecha, se nutren de los juegos de la eternidad porque tienen un ser. Entonces, y peor aún es la definición que da Chantal Mouffe, la mujer de Laclau, diciendo que el pueblo es una construcción narrativa, ¿no? El pueblo es una estrategia discursiva. Entonces, esto nos permite entender lo que ha pasado con el peronismo durante los últimos tiempos. Si entonces el pueblo es una construcción social, el peronismo es un significante vacío que no define nada, ¿no es cierto? Y se puede hacer una estrategia discursiva en base a demandas que son totalmente alejadas del pueblo, ¿no es cierto? A ver, el pueblo es una construcción, sí, pero es una construcción histórica, tiene su identidad, tiene sus valores, tiene como decía Joaquín al principio, nosotros tenemos una filosofía de la vida basada en el pensamiento cristiano y humanista. Hay un sinfín de colectividades que pertenecen a nuestro pueblo, como son los judíos, los musulmanes, evangelistas, pero la religión, el pensamiento, digamos, la cosmovisión mayoritaria es el cristianismo, es lo que nos une. Como así la idea de una nación argentina, como la idea de la bandera, el símbolo de la bandera argentina, tenemos un lenguaje que es nuestra habla castellana, tenemos un conjunto de cosas que hacen al pueblo. Entonces, lo que ha pasado durante los últimos años es tomar esa teoría, que justamente la toma la izquierda, la nueva izquierda en Argentina, que es hoy quien se ha adueñado del peronismo. Muy interesante, Cristian.